Llevas meses mirando tu vida y sintiéndote avergonzado, porque mientras todos parecen tener algo que celebrar, algo que contar, algo que agradecer, tú no encuentras nada. Nada que parezca digno de ser mencionado, nada que justifique levantar la voz. No es que seas ingrato por naturaleza, es que el cansancio que estás cargando aplastó en ti hasta la capacidad de ver lo bueno. Y cada vez que alguien te habla de gratitud, de dar gracias a Dios, de proclamar sus obras, algo se resiste dentro de ti, porque honestamente en este momento no sabes cuáles son esas obras. Pero Dios tuvo algo para decirte hoy, y lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre la manera en que ves tu propia historia. Presta atención, esto llega en el momento justo. De Tobías, capítulo 12, versículos 6 y 7. Alabad a Dios y dadle gracias delante de todos los vivientes por los bienes que os ha concedido. Bendecid y cantad su nombre. Anunciad a todos los hombres las obras de Dios con el honor que se merecen y no os canséis de darle gracias. Cuando escuchas la palabra alabanza, ¿qué imagen aparece en tu mente? ¿Un corazón pleno? ¿Una vida ordenada? ¿Una persona que ya superó todos sus problemas y que desde esa cumbre puede levantar las manos sin esfuerzo? Quizás piensas que la gratitud es un privilegio reservado para los que ya están bien, para los que tienen razones claras y visibles de celebración. Pero este versículo no fue escrito desde la comodidad, fue pronunciado al final de una de las historias más oscuras, más honestas y más profundamente humanas de toda la Escritura. Una historia en la que dos personas, en momentos distintos, llegaron al límite y le pidieron a Dios que los dejara morir. Una historia en la que el cielo pareció guardar silencio durante años. Una historia en la que la fidelidad fue recompensada de maneras que nadie pudo haber anticipado. Y sin embargo, al final de esa historia, la palabra que el cielo mandó pronunciar fue esta: alabad, dad gracias, cantad su nombre, anunciad sus obras. ¿Por qué? Porque la alabanza no es solo una respuesta a lo que Dios ya hizo, es también el combustible de lo que Dios está a punto de hacer en ti. Alabad a Dios y dadle gracias delante de todos los vivientes. Dios no te pide que alabes en secreto, en el silencio de tu habitación, sin que nadie te escuche. Te pide que lo hagas delante de los vivientes, con tu voz, con tu historia, con tu nombre puesto. ¿Por qué de esa manera? Porque hay alguien en tu vida, alguien que te conoce, alguien que sabe lo que has vivido, alguien que quizás está a punto de rendirse esta semana, que necesita escuchar lo que Dios hizo contigo para poder creer que Dios puede hacer lo mismo con ellos. Tu testimonio no es solo tuyo, es una llave que abre puertas en el corazón de otros. Bendecid y cantad su nombre. Bendecir no es fingir que todo está bien. Bendecir es declarar que Dios es bueno incluso cuando las circunstancias no lo demuestran. Es una decisión, una elección soberana del corazón que dice: Señor, no entiendo todo lo que está pasando, pero declaro que tú eres fiel. Declaro que tú estás en control. Declaro que tu carácter no cambia aunque mi situación sí. Esa clase de declaración tiene un peso espiritual que ninguna oración pronunciada desde la comodidad puede igualar. Anunciad a todos los hombres las obras de Dios con el honor que se merecen. Las obras de Dios en tu vida merecen honor, no un comentario de pasada, no un «sí, Dios me ayudó» dicho sin emoción mientras cambias el tema. Merecen narración, merecen detalle vivo, merecen emoción viva, merecen ser contadas como lo que realmente son, intervenciones sobrenaturales del Dios del universo en la historia pequeña y preciosa de una persona a quien Él ama. ¿Cuántas veces recibiste la ayuda de Dios y lo dejaste pasar sin nombrarlo? ¿Cuántas veces Él intervino de maneras que no podías explicar y tú lo archivaste en el olvido porque el problema ya había pasado? Hoy Dios te dice:
Cuenta esas historias. No las pierdas en el tiempo, porque cuando las cuentas, algo en ti vuelve a creer con más fuerza, y cuando alguien más las escucha, algo en ellos también despierta. No os canséis de darle gracias. Esta última instrucción revela una verdad que muchos prefieren ignorar. La gratitud puede agotarnos. Hay temporadas en que alabar parece un esfuerzo enorme. Hay momentos en que el corazón se endurece y las palabras de agradecimiento simplemente se niegan a salir. Y Dios lo sabe. Por eso lo dice explícitamente. No os canséis. Seguid, aunque cueste, aunque duela, porque en cada acto de gratitud sostenida, por pequeño que sea, hay una renovación profunda que ocurre en lo más íntimo del alma. En el Salmo 107 está escrito: Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. No dice porque ya lo tienes todo resuelto, no dice porque ya no hay dolor, dice porque Él es bueno, porque su misericordia no tiene límite ni fecha de vencimiento. Eso significa que en tu momento más oscuro, la bondad de Dios seguía siendo completamente real. Mientras esperabas en silencio, su misericordia seguía activa sobre tu vida. Mientras tú dormías sin respuestas, Él seguía trabajando. La gratitud bíblica no depende de tus circunstancias, depende del carácter de Dios. Y el carácter de Dios no cambia. Quizás ahora mismo te preguntas, ¿y cómo comienzo a dar gracias cuando no sé por dónde empezar? La respuesta es más sencilla de lo que crees. Empieza por lo pequeño, por lo que tienes hoy, no por lo que te falta. El pan en la mesa, si lo tienes, el aire en los pulmones, la vista que te permite leer, los pies que te llevan, los recuerdos de momentos buenos que nadie puede quitarte. Empieza ahí, porque la gratitud no crece desde las grandes cosas hacia las pequeñas, crece al revés. Cuando aprendes a ver la mano de Dios en lo cotidiano, en un amanecer, en una conversación que llegó justo cuando la necesitabas, en una puerta que se abrió sin que tú la tocaras, empiezas a descubrir que Dios siempre estuvo ahí, solo que tus ojos estaban demasiado cargados para notarlo. Ahora, déjame contarte la historia detrás de este versículo, no como un resumen académico ni como un dato de contexto bíblico, sino como realmente fue vivida, por personas reales, con dolor real, con miedo real, con una fe que muchas veces tambaleó, pero que no cayó. Había un hombre llamado Tobit. Era un hombre bueno, no perfectamente bueno, porque esa clase de hombre no existe, pero era un hombre que caminaba con Dios desde que tenía memoria, toda su vida, incluso siendo joven, mientras los demás israelitas adoptaban las costumbres de los pueblos vecinos y adoraban ídolos con comodidad, él se mantuvo fiel. Cuando vivía en Israel, llevaba sus ofrendas al templo, daba el primer fruto de sus cosechas, cuidaba a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Era de esos hombres que no necesitan que nadie los vea para hacer el bien. Y entonces llegó el exilio. El rey de Asiria conquistó Israel y arrastró a miles de familias fuera de sus hogares. Tobit terminó en Nínive, lejos del templo, lejos de su tierra, lejos de todo lo que alguna vez constituyó su hogar. Y aún en esa tierra extranjera siguió siendo fiel. Cuando el rey prohibió enterrar a los israelitas muertos, Tobit lo hacía de noche, en secreto, arriesgando su propia vida cada vez que lo hacía. Porque para él, la fidelidad no era un hábito de tiempos buenos, era el fundamento de su identidad. Y entonces sucedió algo que no tenía ninguna lógica humana. Una noche de verano, después de enterrar a otro hermano israelita, Tobit se recostó a dormir cerca de un muro del patio. Estaba cansado. Había hecho lo correcto una vez más. Y mientras dormía, sin que nadie pudiera haberlo previsto, los excrementos de unos pájaros cayeron sobre sus ojos. Al despertar, no podía ver. Los médicos fueron llamados, los tratamientos se intentaron uno tras otro. Los años pasaron y la ceguera no cedió. Piensa en eso por un momento. Un hombre que toda su vida eligió hacer el bien cuando era más fácil no hacerlo.
Un hombre que enterró muertos a riesgo de su propia vida porque era lo correcto. Un hombre que dio, que oró, que confió, y ahora estaba sentado en la oscuridad dependiendo de los demás para cada cosa pequeña, mientras su esposa trabajaba para sostener el hogar. La oscuridad que cayó sobre sus ojos no era solo física, era también interior. Era el tipo de oscuridad que hace preguntas que no tienen respuesta fácil. ¿Por qué a mí? ¿Para qué sirve la fidelidad si termino así? ¿Dónde estaba Dios cuando todo esto pasó? Y un día su esposa le dijo algo que le rompió el alma por dentro. ¿Dónde están ahora tus limosnas? ¿Dónde están tus obras buenas? Años de fidelidad y sin respuesta para esa pregunta. Tobit oró, y su oración fue honesta hasta el límite de lo que un corazón humano puede expresar. Le pidió a Dios que lo dejara morir. Dijo que prefería la muerte a seguir cargando ese peso, no como un acto de rebeldía, sino como el grito exhausto de un hombre que ya no encontraba más fuerzas. El tipo de oración que nadie enseña a hacer en la iglesia, pero que muchos han pronunciado en silencio, solos, en la oscuridad de su propia habitación. Quizás tú conoces esa oración, pero hay algo que Tobit no sabía, algo que cambia completamente la perspectiva de su historia. En ese mismo momento, mientras Tobit lo oraba en Nínive, en otra ciudad de esa misma tierra extranjera, una mujer llamada Sara también lloraba. Sara había sido prometida en matrimonio 7 veces, 7, y los 7 novios habían muerto antes de que las bodas se consumaran. 7 tragedias, 7 noches que debían haber sido de alegría y terminaron en duelo. Y las personas que la rodeaban habían comenzado a murmurar que ella era la culpable, que cargaba una maldición, que nadie querría correr el riesgo de amarla. Sara también oró, también lloró hasta no tener más lágrimas. También llegó al límite, también pidió morir. 2 personas, 2 ciudades distintas, 2 historias de dolor que no parecían tener ningún punto en común. 2 oraciones que parecían perderse en el silencio del cielo. Pero el cielo no estaba en silencio, estaba escuchando las 2 al mismo tiempo. Y Dios envió a un ángel. Su nombre era Rafael, y su misión era triple: sanar a Tobit, liberar a Sara de lo que la perseguía, y guiar al hijo de Tobit, el joven Tobías, en el viaje que conectaría todas esas piezas que nadie desde abajo podía ver conectadas. Rafael se presentó ante Tobías disfrazado como un joven viajero, dispuesto a acompañarlo en la larga jornada hacia Media, donde su padre había dejado dinero guardado hacía años. El joven Tobías no sabía que ese compañero de camino era un mensajero del cielo. Solo sabía que algo en su presencia le daba una paz que no sabía explicar. Una paz que no venía de las circunstancias, venía de algo más profundo. A lo largo del camino, Rafael instruyó a Tobías paso a paso. Cuando cruzaban el río Tigris y un gran pez saltó desde las aguas intentando morderle el pie, el ángel le dijo que no huyera. Le enseñó a capturarlo. Le indicó que abriera el pez y guardara el corazón, el hígado y la vesícula, que servirían como medicina en el momento correcto. Tobías obedeció. No entendía para qué, pero obedeció. Más adelante, Rafael le reveló que en Media vivía una joven llamada Sara, familiar de su familia, y que debía pedirla en matrimonio. Tobías vaciló. Había escuchado de los 7 novios muertos. El miedo era lógico, era humano, era completamente honesto. Pero el ángel le dijo palabras que detuvieron todo ese miedo en seco. Ella fue destinada para ti desde antes de que este mundo existiera. No temas. Tobías confió, se presentó ante el padre de Sara, pidió su mano, la boda se celebró y esa misma noche, usando las partes del pez que Rafael le había indicado, el espíritu maligno que había perseguido a Sara durante años fue expulsado para siempre. Lo que había causado 7 muertes no pudo contra la obediencia de un joven que creyó la palabra del ángel. La primera noche, que en teoría debía haber sido de terror, fue en cambio de paz total, de liberación, de comienzo. Cuando Tobías regresó a Nínive con Sara,
Con el dinero recuperado y con la medicina que todavía no sabía cómo usaría, llegó el momento que transforma toda la historia. Tobit estaba sentado, en la oscuridad de siempre, esperando, con el corazón que se debatía entre la esperanza y el agotamiento, como tantas veces lo había hecho durante esos largos años de ceguera. Y entonces Tobías tomó la vesícula del pez y la aplicó sobre los ojos de su padre, siguiendo las instrucciones exactas que el ángel le había dado, sin dudar. Y Tobit vio. Después de años en la oscuridad total, abrió los ojos. La luz entró de golpe en su vida. Vio el cielo, vio el sol sobre su cabeza, vio el rostro de su hijo, el hijo que había partido en un viaje peligroso y que había regresado sano, casado y con todo lo necesario. Vio el rostro de Sara, vio el patio de su casa que durante años había conocido solo por el tacto de sus manos. Vio su historia continuando cuando ya había creído que había terminado. Y fue en ese instante exacto, cuando el milagro era completamente visible, cuando la familia estaba reunida alrededor de esa alegría desbordante, que Rafael se reveló. Se paró frente a todos y pronunció las palabras que escuchaste al comienzo de este mensaje. Alabad a Dios y dadle gracias delante de todos los vivientes por los bienes que os ha concedido. Bendecid y cantad su nombre. Anunciad a todos los hombres las obras de Dios con el honor que se merecen, y no os canséis de darle gracias. ¿Entiendes el peso completo de esas palabras ahora? No fueron escritas por alguien que nunca sufrió. Fueron pronunciadas al otro lado de la ceguera, al otro lado del exilio, al otro lado de los 7 novios muertos, al otro lado de las oraciones que durante años parecieron no ser escuchadas. Y la lección que Rafael le entregó a esa familia es exactamente la misma que Dios te entrega a ti hoy. Él estuvo contigo durante todo el camino, aunque no lo reconocieras, aunque no tuvieras nombre para lo que estaba sucediendo, aunque sintieras que el silencio de Dios era abandono. Él estaba obrando, en cada paso que diste sin entender por qué, en cada persona que apareció en el momento exacto, en cada puerta que se cerró y que dolió, pero que te redirigió hacia donde tenías que llegar. Tobit no sabía que enviar a su hijo en ese viaje peligroso sería el inicio de su propia restauración. Solo confió, solo obedeció, y Dios hizo el resto. Y si tu historia todavía está oscura, si todavía estás esperando que alguien aplique la medicina sobre tus ojos, el ángel de tu historia todavía no ha terminado su misión. No abandones el camino antes del final. Hoy Dios tiene algo que decirte y quiero que lo recibas con todo lo que eres. No llegaste hasta este momento por suerte. No sobreviviste lo que sobreviviste por casualidad. No seguiste en pie después de todo lo que has cargado porque eres indestructible por naturaleza, sino porque la mano de Dios no te soltó. Ni cuando el cansancio llegó, ni cuando dudaste de todo, ni cuando la oscuridad fue tan densa que ya no podías ver nada delante de ti. Eso es lo que merece ser contado. No la versión perfecta de tu vida, no cuando ya todo esté ordenado y presentable y presumible. Ahora, con las cicatrices que todavía duelen, con las preguntas que todavía no tienen respuesta, con los miedos que todavía existen. Porque un testimonio que viene desde el medio de la tormenta, no desde el otro lado de ella, llega más profundo que cualquier historia contada desde la comodidad. Dios no dice, alábame cuando ya no te duela, dice, alábame delante de todos los vivientes. Ahora, con esta vida, con esta fe que a veces tiembla pero que no se apaga, con este corazón que ya fue lastimado pero que sigue aquí, sigue abierto, sigue dispuesto a escuchar una palabra más. ¿Sabes cuál puede ser el milagro más grande que Dios ha hecho en tu vida? Que estás aquí, en este momento, respirando, escuchando su voz, con el corazón todavía abierto, con la fe todavía viva, aunque sea una llama pequeña en medio de un viento fuerte. Eso no es poco, eso es enorme, eso es un milagro, y nadie más que tú puede contarlo, porque nadie más vivió exactamente lo que tú viviste. Hay personas a tu alrededor que están viviendo exactamente lo que tú ya atravesaste.
que están en la oscuridad en que tú estuviste, que están a punto de rendirse en el mismo lugar donde tú decidiste seguir. Y ellos no necesitan un sermón perfecto, no necesitan una teología elaborada, necesitan escucharte a ti, con tu voz, con tus propias palabras, decir, Señor, tú has sido fiel conmigo. Y si fue fiel conmigo, puede ser fiel contigo. Eso es proclamar sus obras. Eso es vivir la palabra, no solo escucharla. Hoy elige proclamar. No necesitas un escenario grande, no necesitas una historia perfecta ni una vida completamente resuelta. Basta con que abras la boca y digas con sinceridad, Señor, tú has sido fiel conmigo. Basta con que llames a alguien que sabe por lo que pasaste y le digas, Dios me sostuvo cuando yo ya no me sostenía. Basta con que hoy, en medio de tu noche más larga, levantes la voz y declares, eres bueno, Señor. Eres bueno aunque no lo entienda todo. Eres bueno aunque todavía haya cosas sin resolver. Eres bueno, y eso no cambia. Esa declaración, ese acto de fe radical, de obediencia valiente pronunciada en medio de lo que no entiendes, es la semilla del próximo capítulo de tu historia. Es el punto de inflexión. Es el momento en que Tobías obedeció y capturó el pez sin entender para qué. Es el momento en que Tobit confió y mandó a su hijo en un viaje sin saber que ese viaje traería de vuelta su visión. La gratitud no es el final de una historia, es el comienzo de la siguiente. Repite conmigo, en voz alta o en el silencio profundo de tu corazón. Señor, te alabo. Te doy gracias por lo que hiciste, por lo que estás haciendo en este preciso momento aunque no pueda verlo, y por todo lo que aún harás. Tu misericordia es real en mi vida. Tu fidelidad es mi fuerza. Tu bondad es mi certeza. Y no me cansaré de dar gracias, porque tú nunca te cansaste de amarme. Esa oración es tuya. Ese momento es tuyo. Dios la escuchó y ya está respondiendo. Si esta palabra llegó a tu corazón, escribe amén aquí abajo. Comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo hoy. Dale like y suscríbete al canal. Cada día Dios tiene una palabra nueva para ti. Nos vemos mañana. Que Dios te guarde.